Bien, hola a todos. Para esta ocasión vamos a hablar un poquito de la química de los alquenos, que es el grupo funcional que estamos mostrando en pantalla. Carbonos, enlaces dobles con otro carbono. Y bueno, para ello vamos a comenzar un poquito con la nomenclatura, perdón, estructura. Para ello, bueno, lo que tenemos que hacer es visualizar la estructura que tenemos en la parte superior derecha, que también te la estoy subrayando. Esta estructura es el alqueno más sencillo que podemos tener, que sería el eteno. Más adelante, bueno, hablaremos de la nomenclatura. En este caso solamente interesa para irnos acostumbrando un poquito a visualizar este tipo de carbonos. Bien, tenemos al eteno. En la parte central de la diapositiva o el dibujo de la izquierda se está visualizando cómo es la interacción de los orbitales para dar paso a la formación del doble enlace carbono-carbono. Ahora bien, ¿este doble enlace de dónde viene? Bien, sabemos que el carbono tiene 4 electrones en su capa de valencia, que son los electrones que van a dar paso a la formación de los enlaces. Bien, cuando estos electrones comienzan a, bien, se desaparean y se distribuyen a lo largo de su nivel energético 2, pues tendríamos que cada orbital contiene a uno de los electrones de la capa de valencia. De aquí, bueno, 3 de estos electrones se están agrupando para dar paso a la formación de lo que serían 3 enlaces sigma, porque tiene contribución del orbital S. Sin embargo, el cuarto electrón que se encuentra en un orbital p queda básicamente solo. Entonces, de aquí lo que nosotros podemos visualizar es que el carbono formará 3 enlaces tipo sigma que estarán dadas por la contribución de un orbital s con 2 orbitales p que ya están básicamente hibridados, y nos da paso a la formación entonces de la hibridación sp2, y el tercer orbital p básicamente queda disponible para formar otro tipo de enlace. Ese tipo de enlace que te va a formar este orbital que está aquí será un enlace tipo pi, ¿va? Que lo que nosotros tendríamos es aquí que cuando un carbono que opta por este tipo de hibridaciones, al entrar en contacto con otro carbono de la misma naturaleza, va a formar lo que se conoce como el doble enlace o el enlace tipo pi, ¿vale? Y es pi, bueno, porque viene de una naturaleza de orbital tipo p 100%. No hay contribución de orbitales s. Y entonces nosotros podríamos tener lo que tenemos en la parte superior. Aquí, por ejemplo, tenemos al átomo de carbono unido a otro átomo de carbono, ¿sí? Tenemos aquí los hidrógenos del carbono. Le voy a colocar carbono A y aquí carbono B, ¿vale? Creo que no se alcanza a visualizar muy bien, pero aquí tenemos el B. Allí lo que nosotros tendríamos sería ya la formación de los enlaces sigma. Este que está aquí sería entonces sigma y sigma. Lo mismo del carbono B o el carbono de la derecha, sigma y sigma. Y entonces este orbital que ahora te remarco en rojo, que está justo en el centro, este orbital molecular que se acaba de formar entre el enlace, que bueno, para formar el enlace carbono-carbono, pues será también un enlace tipo sigma. Ahí están ya los 3 enlaces sigma que tenemos para nuestra estructura de carbono. Y entonces los orbitales p propios de cada uno de los carbonos van a quedar en la parte, orientados hacia la parte superior e inferior, como te lo estoy remarcando aquí en amarillo, ¿vale? Este es el lóbulo de un orbital p que contiene a un electrón. Y del lado derecho, en el carbono B, vamos a tener exactamente lo mismo, un lóbulo completo con su electrón, el cuarto electrón del átomo de carbono hibridado. Y entonces aquí lo que vamos a tener es que estos orbitales que te acabo de iluminar en amarillo, pues se van a unir de forma lateral. Y esa forma de unión lateral lo que te va a provocar es la formación del enlace tipo pi, como está justamente aquí arriba, ¿vale? Se unen tanto por la parte superior, como te lo estoy remarcando ahora, como por la parte inferior, ¿vale? Allí está. Ambos lóbulos por la parte superior e inferior básicamente van a quedar unidos.
Y entonces lo que va a ocurrir es que podríamos tener aquí otra forma de visualizarlo, te lo pongo en el dibujo abajo. Carbono, tenemos el enlace sencillo y aquí tendríamos al enlace tipo pi por arriba y desde luego por abajo, ¿vale? Como si estuviesen abrazando o envolviendo al enlace sigma. Y desde luego pues vamos a tener aquí a nuestros enlaces hacia los hidrógenos. Y entonces allí tendríamos pues a este enlace tipo pi. Ahora bien, estos enlaces tipo pi, que vendrá a ser este de aquí y el que ya está formado, se llevan a cabo, dijimos, por un traslape lateral. Ese es un traslape lateral. Mientras que todos los enlaces sigma que siempre se estén formando en las estructuras, básicamente es por una interacción frontal. Aquí te los coloco en azul, estos sigma. Estos son por una interacción cara a cara, ¿sí? O interacciones directamente frontales. Por ejemplo, si visualizamos nuevamente la estructura de la parte superior, la que te estoy quitando aquí el color en el centro, observamos aquí voy a borrar todo. Si se fijan, los enlaces, el enlace sencillo carbono-carbono básicamente se está formando al chocar cara a cara cada uno de estos dos elementos. Bien, lo mismo pasará con el enlace hidrógeno-carbono, hidrógeno-carbono, ¿sí? Son enlaces por formación cara a cara, bueno, interacción cara a cara. Y entonces los enlaces pi por traslape lateral. Bien, allí tenemos entonces la formación de estos dobles enlaces. Ahora bien, vamos viendo, bueno, y aquí ya vimos que tiene una hibridación sp2, por lo tanto van a tener ángulos de enlace de 120 grados, ¿vale? Esa es una característica muy importante. Básicamente, al tener ese enlace, o bueno, esos ángulos de enlace de 120 grados, me van a llevar a la formación de estructuras planas. Los alquenos son planos, ¿sí? Al tener entonces aquí ángulos aprox de 120 grados, las estructuras son trigonales planas. Esa es la geometría que vamos a tener para estos dobles enlaces. Ahora bien, otra característica de estos dobles enlaces. Bueno, aquí en la parte superior te voy a colocar lo que vimos en la lámina anterior. Dijimos que tienen ángulos de 120 grados y que su geometría, me moví, es plana. Bien, ahora nosotros podríamos decir, ok, los enlaces rotan, y podríamos aquí colocar, decir una rotación de 90 grados, justo aquí, una rotación de 90 grados, y pues desde luego los orbitales que nosotros estaríamos visualizando, pues son los que se ven del lado derecho, ¿vale? Sin embargo, pues esto no ocurre. Estos enlaces, a ser planos, son rígidos también. Si el enlace si el orbital llegase a rotar, el enlace se va a romper. Del lado izquierdo lo que tendríamos es el enlace pi ya formado, ¿vale? Aquí está la interacción lateral de nuestros orbitales, de estos lóbulos, bien, por arriba y por abajo, como dijimos, envolviendo al enlace sigma. Allí tenemos ya entonces ese enlace. Cuando este carbono que te estoy remarcando ahora en rojo gira los orbitales, pues básicamente podríamos pensar, bueno, lo está girando, pero pues el enlace se podría estirar. Ese estiramiento es tal que básicamente se podría romper. Entonces aquí tendríamos el rompimiento del enlace pi. O sea, en otras palabras, perderíamos esa hibridación sp2, ya no estaríamos hablando de un alqueno propiamente. Entonces, los alquenos, característica, además de ángulos de 120, que son estructuras planas, esos enlaces carbono-carbono no rotan, ¿sí? Sino lo contrario, son rígidos.
¿vale? Esa es la característica principal de estos dobles enlaces. El enlace que contiene directamente a los dos carbonos, perdón, más bien los átomos que contienen ese enlace carbono-carbono, hibridación sp2, no rotan, son rígidos. Y esa es una característica muy propia de este tipo de hibridaciones, ¿vale? Bien, ahora, hablando de, bueno, siguiendo con su estructura, pues vamos a ver la estabilidad de estos compuestos químicos, ¿va? Y para ello, bueno, lo primero que vamos a ver es la isomería cis-trans, ¿vale? De aquí cabe señalar algo. Nosotros vamos a tener dos tipos de alqueno. Uno de ellos va a ser el alqueno terminal, que es el que te estoy dibujando aquí en la parte superior. Es el alqueno terminal, en cuyo caso podríamos tener que en un carbono esté enlazado a dos hidrógenos, ¿vale? Lo que estaríamos denotando entonces es lo que te voy a encerrar aquí en el recuadro azul. Eso haría que tendríamos un alqueno terminal. Y el otro tipo de alquenos, que es una de sus clasificaciones, pues es un alqueno intermedio o un alqueno sustituido, en donde estos dos carbonos con el doble enlace pues estén rodeados por lo menos con una R cada uno. Recordar que R pues es una cadena de carbonos, ¿vale? Y entonces allí tendríamos, este es un carbono sustituido, perdón, alquenos sustituidos o internos, alquenos internos, ¿vale? Entonces, ¿en qué momento se va a dar este tipo de estabilidad de isomería cis-trans? Esa isomería cis-trans va a estar dada exclusivamente en los sustituidos o en los alquenos internos, ¿vale? Como ejemplo, te están colocando aquí en la parte inferior ya a dos alquenos. Recordar aquí algo. Uy, aquí se cortó un poquito. Y te dice, debido a la tensión estérica, que es tensión espacial, los isómeros trans son muy estables. Recordar que cis significa que están los sustituyentes del mismo lado. Y el trans son sustituyentes de lados contrarios, ¿vale? De tal forma que la imagen de la derecha tendríamos un cis y en la izquierda, y en la derecha tendríamos a la estructura trans, ¿sí? De lados opuestos. Y entonces aquí, ¿qué podremos decir de estas estructuras? Ojo, vamos analizando el cis y voy a hablar de los carbonos que te estoy señalando en rojo, ¿vale? Las esferitas en gris son carbonos. Observa que este carbono que te marco en rojo, ambos tienen sustituyentes hidrógenos, son CH3, metilos. Estos hidrógenos que ahora estoy colocándote con nombre de H, hidrógenos, tienen aquí un ligero choque, un ligero roce, lo que hace que la energía de esta molécula sea un poco alta. Cuando estamos manejando al alqueno trans, que es la imagen de la derecha, observa que la distancia entre estos dos hidrógenos que podríamos ver aquí, básicamente es muy grande, de tal forma que esos dos hidrógenos no se ven, ¿sí? A diferencia de el alqueno cis. Entonces, ¿esto qué hace? Que este impedimento estérico en la conformación cis haga que esta molécula tenga mayor energía. Y a mayor energía la estabilidad no va a ser muy buena. Al contrario, va a ser un poco inestable. Entonces, de aquí, estos trans o isómeros trans van a tener una buena estabilidad. Son los estables, ¿vale? Hasta ahí, bueno, ya estamos hablando de los sustituyentes de esos carbonos con doble enlace. Ahora bien, una segunda situación para ver la estabilidad de los alquenos es qué tan sustituidos pueden estar. ¿Por qué? Aquí vamos a hablar del fenómeno de hiperconjugación, que en este caso esta hiperconjugación es la donación de enlaces sigma a orbitales vacíos, ¿sí? Recordar aquí es la donación
de electrones, bueno, no es donación de electrones propiamente, es donación de densidad de electrones o densidad electrónica hacia orbitales vacíos. Eso es la hiperconjugación. Y en este caso, una interacción sp2-sp3 es muchísimo mejor o muchísimo mayor para hiperconjugación que una sp3-sp3. Vale, ¿de qué estamos hablando? Observen la imagen que está colocada aquí justo al centro de la diapositiva. Lo que nosotros tenemos aquí en rosita, este lóbulo en rosa, es el orbital de antienlace del enlace carbono doble enlace carbono, ¿vale? Es ese orbital que estamos viendo ahí, y obviamente está vacío. Bueno, voy a quitar aquí esta. Este está vacío, ¿vale? Y entonces aquí nosotros lo que tendríamos es que aquí debería estar nuestro doble enlace carbono-carbono. Te lo pongo a manera de que lo puedas ubicar, ¿vale? Pero los lóbulos que estoy manejando aquí como una X, pues son los de antienlace de la formación, resultantes de la formación del enlace carbono-carbono. Y lo que nosotros estamos viendo, por el contrario, aquí es el orbital de enlace carbono-hidrógeno. Es decir, aquí sí hay electrones. Aparte, bueno, está lleno, ¿vale? Aquí están, te los coloco en dos círculos azules, simulando los dos electrones. Entonces, ¿qué dijimos que es la hiperconjugación? Pues donación de densidad electrónica hacia orbitales vacíos. Estos dos electrones que te estoy subrayando ahora en amarillo se van a donar hacia este orbital de antienlace en el alqueno, y allí eso que está puesto en amarillo en la imagen, pues básicamente será la hiperconjugación. Por eso en la parte superior te mencionaba que la interacción sp2-sp3 es buena para generar este tipo de hiperconjugaciones. Entonces, yéndonos con esto, resumen, entre más impedido esté el alqueno, es decir, más sustituido, va a ser más estable. ¿Por qué? Lógico, aquí tenemos este carbono que ahora te coloco en rojo. Observen los dos orbitales de enlace y antienlace que están en rosa para los dos carbonos en rojo. Observen que esos dos orbitales son paralelos uno a otro. Entonces, los dos electrones que están aquí en el enlace carbono-hidrógeno se van a donar directamente, sin ningún inconveniente, hacia el orbital vacío. Bueno, no se donan los electrones, se dona densidad electrónica, ¿vale? Ahí está. Entonces, si este carbono que tiene el doble enlace hacia el otro tuviese otro sustituyente, carbono, también con su orbital paralelo, pues fácilmente podría llevar a cabo la donación de esa densidad electrónica, ¿sí? Entre más sustituyentes tenga este carbono con doble enlace, pues muchísimo más donación de densidad va a recibir. Y entonces eso nos lleva hacia esto. Simplemente, entre más sustituido estén sus carbonos, es decir, entre más enlaces carbono-carbono tenga, pues muchísimo mejor, ¿vale? Entonces aquí podríamos decir que esta última estructura de alqueno con los 4 sustituyentes como carbonos será muchísimo más estable si le remuevo uno de ellos, y este a la vez será muchísimo más estable si removemos un segundo carbono, y ese a la vez mucho más estable que este. Recordar aquí el primer tipo de estabilidad. Dijimos que el trans es más estable que el cis, ¿vale? Y luego, bueno, si removemos 3 carbonos y dejamos con sustituyentes hidrógenos, va a ser muchísimo menos estable. Y claro, la estructura más inestable pues sería el alqueno menos sustituido, que en este caso
pues sería el eteno, el alqueno más pequeño. Y ahora, profe, ¿para qué nos sirve todo esto de ver la estabilidad y demás de los alquenos? Es una muy buena pregunta y al mismo tiempo tiene un fundamento bastante amplio y un tanto profundo. Vale, entre más estable sea, nosotros podemos hacer una flecha hacia de izquierda a derecha, y es que podemos decir que aumenta la estabilidad, y al aumentar la estabilidad, entonces también estamos disminuyendo la reactividad. ¿Va? Entre más estable es una estructura, es menos reactiva. Y entonces de derecha a izquierda podemos decir que aumenta la reactividad, y desde luego pues disminuye la estabilidad. Que allí, bueno, este es el quehacer de un químico sintético. Lo que nosotros hacemos pues es encontrar estructuras que sean lo suficientemente reactivas para llevar a cabo nuevas reacciones, pero que no sean tan reactivas como para que la molécula reaccione tan rápido que no podamos controlar la reacción y me lleve a subproductos no deseados. Entonces, de allí el por qué debemos analizar este tipo de estructuras y pues previo a comenzar con experimentaciones y demás, decidir un buen sustrato, una buena materia de partida para poder establecer lo que serían pues estos parámetros sintéticos, ¿vale? Y todo esto, bueno, es análisis estructural de los alquenos. Ahora bien, vamos a ver estos ejemplos y les voy a ayudar con el inciso C. El inciso C, bueno, aquí simplemente queremos ver cuál de los dos alquenos en cada caso, inciso A, B o C, es el más estable y por qué. Entonces, vámonos con el inciso C. El inciso C, si se fijan aquí, le voy a dibujar su sustituyente. Es un hidrógeno, ¿vale? Como otro sustituyente, bueno, tiene este CH2. En la parte superior ya tiene marcado un CH3 y hacia la izquierda tiene un CH2. Ahí está. Entonces tiene como sustituyentes a 3 carbonos y a un hidrógeno. Del lado de la derecha, este carbono pues tendrá aquí un hidrógeno, en la parte superior un CH y hacia la izquierda y superior un CH2. Entonces, si se fijan, como sustituyentes va a tener 2 carbonos y 2 hidrógenos. Por lo tanto, el más estable en este caso es el de la izquierda. Este sería el más estable, ¿vale? Porque está más impedido. Tiene más sustituyentes tipo carbono, ¿vale? Ahí está. Bueno, este es un tipo de ejercicio para que puedan comenzar a practicar con este tema.